El caso que les voy a contar hoy ocurrió en Irán, en el año 2007, cuando una joven de 19 años llamada Reyhaneh Jabari apuñaló a un hombre de casi 50 años que estaba a punto de forzar una relación íntima con ella. Ella escapó del ataque, pero, incluso actuando en legítima defensa, fue juzgada como una criminal y el abusador fue considerado la víctima. Este es un ejemplo perfecto y triste de cómo son tratadas las mujeres en países de Europa del Este. Reyhaneh Jabari estuvo 7 años en prisión y en el corredor de la muerte. Su historia inspiró el documental 7 inviernos en Teherán y la convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en Irán. Hoy conocerán el caso de Reyhaneh Jabari. Reyhaneh Jabari nació el 5 de noviembre de 1987 en Irán. Vivía con sus padres y 2 hermanas menores en Teherán, la capital del país. Desde joven, ella era alegre, divertida y apasionada por el dibujo. Eso la llevó a interesarse en el diseño de interiores. Al comenzar su vida adulta, hizo trabajos esporádicos hasta que un familiar la recomendó para una empresa y fue contratada medio tiempo. Trabajó junto con la universidad. En junio de 2007, durante el verano iraní, Haner, que entonces tenía 19 años mientras caminaba, decidió detenerse en una heladería. Ella tomó un helado, se sentó y luego recibió una llamada de un cliente. Mientras hablaba por teléfono sobre los detalles de un nuevo proyecto, 2 hombres sentados en otra mesa escuchaban atentamente la conversación. Uno de ellos era Morteza Abdulali Sarbandi, un médico de 47 años casado, con hijos y exfuncionario del gobierno iraní. El otro, llamado Sheikh Ri, era un ingeniero civil de edad similar a la de él, es decir, ambos tenían casi 30 años más que ella. Cuando Reyhaneh Jabari colgó, ambos se acercaron diciendo que la oyeron hablar y entendieron que era diseñadora de interiores. Morteza dijo que quería convertir una de sus propiedades en consultorio y le preguntó si quería ver el lugar para hacer un proyecto. Haner aceptó y dio su tarjeta de contacto. Enseguida, los hombres se despidieron, prometiendo que entrarían en contacto pronto. Poco después, mientras ella esperaba un aventón de un amigo, Morteza y Sheikh pasaron en coche, se detuvieron y le ofrecieron llevarla, pero ella rechazó porque ya esperaba a alguien. Días después, Morteza la contactó para ultimar detalles. Ellos acordaron una cita en una cafetería para discutir el proyecto y finalmente fijaron un día, para que él la recogiera en la empresa y la llevara a la propiedad. Ahí ella podría medir y anotar lo necesario. Es importante destacar que la información siguiente proviene solo de la versión de Reyhaneh Jabari y pronto verán por qué. Su testimonio es extremadamente detallado y ella recuerda cada segundo de lo que pasó. Su relato tras ser arrestada por asesinato no cambió. Años después, en el juicio, conservó los mismos detalles. El 7 de julio de 2007, casi un mes tras verse en la heladería, Morteza la recogió. En el camino, también recogieron a Sheikh, quien se sentó en el asiento trasero. Haner le ofreció cambiar de lugar, pero Sheikh se negó, diciendo que Morteza solo le estaba dando un aventón. Fueron hacia el edificio del futuro consultorio. Antes de llegar, Sheikh indicó dónde bajaría y Morteza detuvo el auto. Los dos conversaron afuera por un rato. Haner no pudo escuchar de qué hablaban, y luego Morteza regresó solo al vehículo y los dos continuaron el trayecto. En el camino hizo otra parada en una farmacia y ella esperó en el auto. Al volver, Morteza llevaba una bolsa naranja oscuro, cuyo contenido ella no identificó. Posteriormente, se reveló que él había comprado condones y un somnífero. Llegaron a un edificio propiedad del gobierno. Morteza estacionó y mientras caminaban hacia la entrada, saludó a un guardia de seguridad con una sonrisa y un pulgar arriba.
Esto hizo que Hanner pensara que era importante o al menos alguien conocido ahí. Sin embargo, al caminar por el edificio, ella notó que iban al de al lado. Este edificio, aunque conectado al gubernamental, no era parte de él. Era un edificio de oficinas y residencias. El departamento de Morteza estaba en el 5º piso. Tomaron el elevador y subieron hasta el departamento. Al entrar, Hanner se asustó por las condiciones del lugar. El departamento parecía abandonado, muy polvoriento, sin señales de que alguien viviera ahí y con muchos objetos acumulados. Ella entró tras él y, al ser la última, dejó la puerta completamente abierta. Morteza dijo que tenía la propiedad desde hace tiempo y planeaba mudar su consultorio ahí. En el departamento había una mesa con 2 sillas cerca de la puerta. En la sala, vio una alfombra de oración y comprendió que él era religioso. Al sentarse, vio documentos y las llaves que Morteza usó para abrir la puerta sobre la mesa. Adornos, antigüedades y cubiertos sin uso, pero llenos de polvo. Reyhané Jabari apartó objetos de la mesa para hacer espacio y abrió la carpeta para sacar su cuaderno de notas. Morteza fue a la cocina y le dijo que podía quitarse el velo para estar cómoda, pero ella se negó. Mientras ella organizaba papeles, Morteza volvió de la cocina con 2 jugos, le dio uno y tomó el suyo de un solo trago. Puso el vaso vacío sobre la mesa y comentó: Toma tu jugo, aquí hace calor y te va a refrescar. Al final de la reunión, gracias. Ella no tenía la intención de beber nada en esa casa, principalmente por el polvo, pero no tenía idea de lo que realmente estaba mezclado en el jugo. Ellos platicaron un poco y luego ella recorrió sola los cuartos de la propiedad, tomando notas y midiendo. Mientras Morteza permanecía en la sala, Reyhané Jabari tardó bastante tiempo en anotar todo lo que necesitaba. Al volver a la sala, notó la puerta cerrada y una sábana nueva sobre el sofá. Ella relata que comenzó a sudar frío y sintió un nudo en la garganta, temiendo lo peor. Sin embargo, no quería mostrar desesperación ni fragilidad, solo dijo que ya había anotado todo y que ya se iba. En ese instante, Morteza abrió la bolsa naranja que había tomado en la farmacia, sacó un paquete de preservativos y preguntó si ella sabía qué era eso. Reyhané Jabari se quedó en shock, sin creer lo que estaba a punto de suceder. Corrió a abrir la puerta, pero vio que él la había cerrado con llave y ya no estaba en la mesa. Morteza se acercó y dijo: ¿A dónde crees que vas? La puerta está cerrada, solo saldrás cuando yo lo permita. Él la toma del cuello y la lleva al sofá. Déjame ir, no le voy a contar a nadie lo que pasó aquí, solo déjame ir, por favor. Morteza Waihané logra soltarse y en ese momento se lanza sobre la mesa para agarrar uno de los cubiertos, que en este caso fue un cuchillo, y se lo apunta a él. Deja de tonterías, suelta eso. ¿Crees que vas a lastimarme con eso? Ella se da cuenta de que el departamento tiene un pequeño balcón y piensa en lanzarse, pero rápidamente recuerda que están en el 5º piso del edificio. Aún con el cuchillo apuntándole, entre el balcón y su futuro abusador, Ella dice: Señor, usted es religioso, lo veo aquí, déjeme irme, por favor, no me haga esto. Deja ese jueguito, sé bien lo que quieres. Reyhané Jabari entonces empieza a temblar y Morteza se da la vuelta y la provoca. Está bien. ¿Quieres meterme esa cosa? Primero, adelante, vamos a ver qué puedes hacer, vamos a ver si tienes valor. Entonces ella reúne todas las fuerzas del mundo y realmente le clava el cuchillo en el hombro derecho. Asustado, Morteza cayó. Ella lo sobrepasa y va a la puerta. Él, en el suelo y gritando de dolor, saca el cuchillo del hombro y lo lanza, pero falla. El pavor de ella solo aumenta al pensar que no saldría viva de ahí. Ella tomó el cuchillo del suelo y, sin encontrar la llave y desesperada, intentó abrir la puerta perforando la manija con el cuchillo. En ese instante, oyó a alguien abrir la cerradura con una llave. Era el sheik.
Al entrar al departamento y ver a Morteza sangrando en el suelo, se impactó. Reyhaneh Jabari salió corriendo del departamento sin dudarlo. Ella llamó al elevador, pero no esperó ni 3 segundos, porque se dio cuenta de que, si se quedaba ahí, podría desaparecer. Buscó las escaleras para bajar, bajó solo unos cuantos escalones, guardó el cuchillo en la bolsa y escuchó a Morteza gritarle «¡Ladrona!». Auxilio, ladrona. Escuchó el timbre del elevador y decidió regresar para tomarlo. En ese momento, vio a Sheikh fuera del departamento. Caminando rápido con documentos, ella tomó el elevador sola y bajó a la planta baja. Llamó a emergencias de forma anónima porque todavía tuvo la compasión de preocuparse por su agresor. Poco después tomó un taxi y se fue. Prefirió irse a casa y no volvió al trabajo. Al llegar, se encerró en su cuarto, sacó el cuchillo de la bolsa y lo arrojó bajo la cama. Esas fueron exactamente las palabras que repitió una y otra vez en sus declaraciones, así como también en las audiencias del juicio. Al regresar al lugar del incidente, cuando llegaron la ambulancia y los paramédicos, Morteza ya no estaba. Un rastro de sangre se extendía por todo el pasillo de la sala de la casa hasta las escaleras, 2 pisos abajo, exactamente donde fue encontrado inconsciente. Llamaron a la policía enseguida. Morteza recibió los primeros auxilios en el lugar, fue colocado en una camilla y trasladado al hospital, pero falleció. Antes incluso de llegar, uno de los policías logró desbloquear su teléfono y en las últimas llamadas vio el número de Reyhaneh Jabari. Así llegaron a ella. Ella fue arrestada en la madrugada del 8 de julio, unas horas después del crimen. Junto con ella, se llevaron el cuchillo que estaba debajo de la cama y el pañuelo que usaba ese día, porque se identificaron manchas de sangre que posteriormente se confirmaron como de Morteza. Fue en la delegación donde ella dio su primera declaración, que coincide con todo lo que se ha narrado hasta ahora. Mientras tanto, la policía ya había hecho una pericia en la casa. Hallaron los preservativos y el vaso de jugo que Reyhaneh Jabari no bebió. El líquido fue recolectado y analizado, identificando medicamentos para dormir, especialmente Buenas noches, Cenicienta. A través del recibo, que estaba en la bolsa plástica naranja, encontraron la farmacia y ahí pudieron confirmar que la compra de los artículos fue hecha por el propio Morteza. Esa es información oficial divulgada por la policía a los medios. Sin embargo, existe otro grupo de información que fue divulgada solo parcialmente, por ejemplo, en el resultado de la necropsia. A pesar de estar confirmado que Morteza falleció por hemorragia, no se dieron informaciones sobre cuántas heridas tenía en el cuerpo. Reyhaneh Jabari dijo que lo apuñaló una vez en el hombro derecho con un cuchillo de cocina. Entonces, ¿será que una sola puñalada como esa realmente podría quitarle la vida a una persona por hemorragia? Muchos piensan que, tras la salida de ella, Sheikh aprovechó la situación al entrar, apuñaló más a Morteza y robó documentos importantes. Eso explicaría que él gritara «atrapen al ladrón» y muriera por hemorragia minutos después. Quien podría aclarar mejor esa duda sería el propio Sheikh, que hasta hoy nunca ha sido investigado. En los días siguientes, Reyhaneh pudo recibir visitas de su familia en la comisaría. El policía encargado del caso llegó a decirles a todos que ella sería liberada pronto, porque el avance de las investigaciones corroboraba los hechos que ella había alegado. Legítima defensa y, según las leyes de Irán, ella sería absuelta en una audiencia preliminar. Sin embargo, días después la trasladaron a una penitenciaría y le prohibieron recibir visitas. Allí ella fue humillada, amenazada y torturada por policías que la interrogaban. Ella notó que intentaban hacerla confesar un crimen que, según ellos, fue intencional. Insinuaban que ella ya tenía un romance con Morteza y que planeó matarlo comprando ese cuchillo días antes, una historia completamente sin sentido. Reyhaneh Jabari resistió a las imposiciones y mantuvo su versión inicial el mayor tiempo posible,
pero lamentablemente en algún momento la cambió. Cuando esos investigadores amenazaron con dañar a su hermana menor, ella se sintió perdida y firmó un documento confesando haber comprado el cuchillo 2 días antes. Cabe destacar que, aunque se firmó el documento, el cuchillo era igual al del juego de cubiertos de Morteza. No hay registro que pruebe que ella compró un artículo distinto al de él, aunque sí se comprobó la compra de preservativos y somnífero por parte de él. Solo tras confesar, le permitieron ver a un abogado y recibir visitas familiares. Shaul Pakravan, al notar que el sistema intentaba acusarla en vez de protegerla, comenzó a difundir la historia de su hija en redes sociales. Así el caso se hizo conocido mundialmente. Poco a poco, la gente fue conociendo el caso y se unieron en un movimiento en las redes sociales para seguir todo. Esperaba que ella tuviera un juicio justo, ya que fue legítima defensa. Pero como la acusada era una mujer y la víctima un hombre médico, casado, padre de familia, religioso, etc., mucha gente estaba preocupada por lo que realmente podría pasar. El juicio inició en diciembre de 2008, año y medio tras el crimen. La defensa alegó que todo fue un acto de legítima defensa. Mencionó la existencia de un segundo hombre en la escena, que no había sido encontrado ni investigado, y que, incluso con la información de que la víctima gritó varias veces la palabra ladrón, no se investigó nada sobre lo que faltaba en sus pertenencias. Argumentaron que muy probablemente fue ese hombre quien le quitó la vida a Morteza, aprovechándose de la situación. La acusación dijo que ella era su amante. Ignoró la información que ella dio sobre la remodelación y presentó el documento firmado por ella. Confesó haber comprado el cuchillo 2 días antes para matarlo. La idea de que eran amantes y hubo premeditación se basó solo en un mensaje que Reyhaneh Jabari envió a una amiga días antes. ¿Nos peleamos otra vez? Ay, qué coraje, lo voy a matar. Sin embargo, la defensa informó que ese mensaje, por sí solo, no se refería a nadie en específico, pero aún así aclararon la situación. El mensaje era sobre su papá, por una discusión en casa ese día. El papá de Reyhaneh Jabari bebía mucho y, ebrio, se ponía nervioso y gritaba a todos. Usó ese mensaje para desahogarse, aunque con una expresión muy severa. Y esa no era la primera vez que ella se desahogaba con su amiga sobre eso, aunque nunca había dicho algo parecido antes. Al final, la acusación no pudo probar que ese mensaje fuera sobre Morteza. Ahora vean qué extraño. La información de la pericia en su teléfono se guardó en un CD, pero cuando se usó en las investigaciones, el CD ya estaba muy dañado. Y era la única copia de la poca información que se pudo recuperar y usar para el juicio. Ese mensaje aislado y sin relación lo usaron como supuesta referencia a la víctima. La acusación es confusa, tiene cabos sueltos y parece hecha al azar. Nunca pudieron probar su relación amorosa. No dijeron nada sobre la motivación del crimen ni comprobaron, con recibos o imágenes, la compra del cuchillo. Esa, que recordaba, era igual al juego de cubiertos de su casa. En la necropsia solo se indicó que Morteza murió por hemorragia, sin detallar cuántas puñaladas recibió. Había pruebas de que compró los preservativos y el somnífero, y exámenes del medicamento en el jugo. El otro sospechoso no fue investigado. Todo apuntaba a un veredicto de inocencia, aunque el juez consideró extraña la versión de la acusación. Él sabía que Morteza era un hombre casado y con hijos, quien él creía que era religioso, y por eso no creía en la posibilidad de que tuviera alguna amante. Todo era confuso para él y pidió pausar la audiencia para volver al día siguiente. Pero al día siguiente, extrañamente, el caso pasó a ser analizado por otro juez, alegando que el juez anterior tuvo que ser transferido de jurisdicción para un caso de mayor relevancia.
en otra ciudad. Este nuevo juez entendió que el hecho de que Morteza hubiera comprado el medicamento no probaba que él hubiera puesto la sustancia en la bebida de ella. Alegó que no había manera de saber si esa bebida era realmente para ella y que los preservativos no podían ser interpretados como si hubieran sido usados para un acto de abuso. Y, al final de cuentas, incluso con toda la falta de pruebas, él desestimó la hipótesis de legítima defensa y la consideró culpable, siendo condenada a la pena de muerte en la plaza pública. Con ese resultado, muchos iraníes protestaron en las calles, exigiendo un nuevo juicio, pues era claramente injusto. Con eso, organizaciones de derechos humanos de Alemania y del Reino Unido enviaron solicitudes de clemencia al gobierno de Irán, con base en la posibilidad de revertir la pena aplicada debido a una ley que existe allá. Según esa ley iraní, la familia de la víctima tiene el poder de perdonar al agresor y la pena de muerte puede ser convertida en cadena perpetua. Tras un tiempo, la familia, representada por el hijo mayor de la víctima, emitió la decisión oficial, que, lamentablemente, no concedió el perdón y firmó la conformidad con la pena de muerte. Con los años, Wei Hanneh quedó presa, esperando su ejecución fijada para el 25 de octubre de 2014. Por la repercusión del caso, las ejecuciones programadas en la plaza ese día se hicieron en privado. Reyhaneh Jabari y otros condenados fueron llevados a una pequeña tarima. Les pusieron cuerdas en el cuello, cada uno subió a un banco de madera y uno por uno les quitaron los bancos de los pies. Al llegar su turno, el hijo de Morteza retiró el banco. Y así, con solo 26 años de edad, Wei Hanneh perdió la vida. Reyhaneh Jabari se volvió un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en Irán, principalmente porque luego llegaron otras mujeres con historias similares. En cuanto a la desconsideración de hechos en los juicios, haciendo que ellas fueran consideradas culpables, lamentablemente, las mujeres no tienen derechos en Irán. Este caso inspiró el documental 7 inviernos en Teherán, estrenado en 2023. 7 inviernos, el tiempo que ella estuvo en prisión antes de ser ejecutada. El documental muestra videos, fotos familiares y audios de sus conversaciones con ella. En la prisión, una actriz leía las cartas que Reyhaneh Jabari enviaba a su familia. También en 2023, su madre lanzó un libro llamado Cómo convertirse en mariposa, la corta y valiente vida de mi hija Reyhaneh Jabari. El libro narra la perspectiva de una madre que perdió a su hija por un juicio injusto. Solo con el resumen de la contraportada se nota lo emotivo del contenido. Los recuerdos de una madre sobre la prisión, condena y ejecución de su hija, una joven iraní que fue ejecutada por defenderse de su abusador. Este es uno de esos casos que me indigna, si en nuestro país ya convivimos con la injusticia. Es aterrador darse cuenta de cómo, en otros lugares, se manifiesta de forma aún más cruel, alimentada por el machismo y por un profundo desprecio por la vida, especialmente cuando esa vida es la de una mujer. Desafortunadamente, nadie puede volver atrás para admitir que todo fue un error y devolverla a los brazos de su familia. Solo nos queda asegurar que la historia de Wei Hanneh jamás sea olvidada, y que sirva de inspiración para la lucha continua por la justicia y los derechos de las mujeres en todo el mundo. Un mundo.